Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es el concepto de identidad corporativa. Pues cuando uno habla del concepto de identidad corporativa o lo que tiene en mente la gente sobre qué es la identidad corporativa, pues hablan es que la identidad corporativa tiene que ver con el logo, ¿sí? Con el logo, digamos, de una empresa. Y digamos que esta es solamente una parte de lo que es la identidad corporativa, porque la identidad corporativa realmente comprende varios puntos, no solamente el logo. El logo es una parte importante, pero no es, digamos, la única parte. Entonces, bueno, ¿qué es la identidad corporativa en términos generales? Es un conjunto de atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo posee, es decir, lo que muestra la personalidad de la empresa, los valores corporativos de la empresa, cuál es la razón o el motivo por el cual, es decir, la misión y la visión que tiene la empresa, ¿sí? O sea, todo esto que caracteriza obviamente y que representa lo que es una determinada empresa. Eh, en este caso, si uno se pone a mirar ejemplos de identidad corporativa, sabe qué es lo que hace o cuál es la función que cumple la identidad corporativa, entonces puede llegar a tener, digamos, algo bien interesante mirando ejemplos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos que nos puede interpretar bien o explicar bien la representación de lo que es la imagen corporativa, no solamente para la empresa como tal, o sea, de manejo interno, sino también con respecto a los diferentes usuarios o clientes, digamos, de una determinada empresa o de productos de una empresa, pues mire que todo esto puede representar diferentes cosas. Por ejemplo, si yo miro la imagen corporativa de Apple, ustedes ven que la manzanita tiene una connotación de productos tecnológicos, es decir, cuando nosotros vemos la manzanita puesta en un producto, digamos, en un teléfono celular, en unos iPod, digamos, en el computador, en un iPad, bueno, en diferentes productos que produce esta empresa Apple, pues uno puede notar que esos productos que tienen esa manzanita, pues están no solamente diciéndome que son productos tecnológicos, sino también están asociando un montón de cosas por lo que nosotros actualmente reconocemos a Apple, que es una empresa que tiene un referente tecnológico de innovación, ¿sí? Que constantemente está produciendo nuevas tecnologías, que constantemente está poniendo bastante innovación en los productos, ¿sí? Innovación del tipo, pues, eh, mm, innovaciones radicales que constantemente están, digamos, modificando o haciendo que las demás empresas sigan lo que ellos hacen. Y para la muestra un botón, cuando Apple lanzó el iPhone, entonces había un detalle y es que los teléfonos celulares hasta ese punto eran dispositivos que utilizaban unos teclados bastante extensos, es decir, tenían muchas teclas, las funciones de pronto no tenían este tipo de gesticulación multimedia donde yo puedo ampliar las fotos o disminuirlas pellizcando, donde puedo cambiar o, digamos, la pantalla como tal responde, digamos, a unos determinados gestos que yo tengo con la mano. Esa fue la tecnología que rompió el paradigma y si ustedes ven qué fue lo que hicieron los demás celulares, pues seguir esa tecnología, ¿sí? Amoldarse a esa tecnología. En este caso, Apple o la manzanita funciona como un referente de lo que muchas empresas quieren hacer. Y eso es lo que debería tener la imagen corporativa o la identidad corporativa, es caracterizar lo que yo soy capaz de hacer con mi empresa, la calidad que estoy capaz o dispuesto a producir, digamos, la innovación en el servicio, la creatividad, bueno, diferentes cosas. Y por supuesto, gráficamente esa identidad corporativa debería reflejar eso, ¿sí? No solamente, digamos, en las formas de los productos y en las diferentes y de los diferentes servicios que yo puedo como empresa ofrecer al mercado, sino también adicionalmente todo lo que está relacionado a los valores corporativos, es decir, al manejo interno de la empresa, la misión, la visión, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, la imagen corporativa, la identidad corporativa se conoce como ese conjunto de todos los atributos y valores que están puestos o que están
siendo mostrados al público a través de el logo, de las diferentes piezas gráficas que yo utilizo, de los uniformes, desde, bueno, todo lo que comúnmente se conoce como branding, que ya vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la imagen que refleje la empresa a través de la personalidad es lo que va a hacer que se identifique a las demás y lo va a hacer colocar en mayor o en menor escala, es decir, que sea más o menos reconocida. Por ejemplo, la actividad del mercadeo, de los equipos de mercadeo, lo que hacen hoy en día, ¿qué es? Pues dar a conocer precisamente esa imagen corporativa, es decir, posicionarla frente al mercado. Y no solamente la imagen corporativa se posiciona generando productos de buena calidad, ¿sí? Porque obviamente esto genera pues que haya fidelización del cliente, es decir, que los clientes siempre me compren a mí o siempre utilicen mis servicios, sino también digamos, una manera de fomentar que la imagen corporativa sea mucho más reconocida, es decir, posicionar esa imagen, es a través de la publicidad, ¿listo? Y en la publicidad es bien importante la identidad corporativa porque yo voy a poder asociar todos los valores publicitarios o todo el mensaje publicitario precisamente a esa identidad corporativa. Y ustedes lo ven como ejemplo. Digamos, cuando se utilizan los eslogans, me imagino que han escuchado alguna vez el eslogan de la vivienda, ¿sí? El famoso "su dinero puede estar en el lugar equivocado". Eso es lo que comúnmente se conoce como un eslogan que tiene un concepto o que fue creado a partir de un concepto de kilometraje. ¿A qué se refiere un concepto de kilometraje? Pues que es un eslogan que yo puedo poner en diversas situaciones y siempre me va a funcionar, ¿sí? Entonces puedo explotarlo en diferentes oportunidades. Y ustedes lo ven, por ejemplo, cuando en la época del Mundial de Fútbol, entonces colocan, digamos, al periodista este que entrevista y que lo hace de una manera, digamos, chistosa. Entonces utilizan, digamos, una estrategia creativa a nivel de publicidad para explotar el concepto publicitario y por supuesto ese concepto publicitario está reforzando o posicionando la imagen de la vivienda con el "su dinero puede estar en el lugar equivocado, tráigalo a la vivienda". ¿Listo? Entonces están reforzando el concepto de que en la vivienda su dinero va a estar mejor cuidado, las inversiones que salgan de la vivienda van a poder ser más efectivas, etcétera, etcétera. Entonces, en esto consiste, digamos, el tema de la identidad corporativa y eso es lo que nosotros deberíamos aprender a crear. Ya les digo con qué objetivo. Bueno, la imagen visual es uno de los medios prioritarios que más utilizan las empresas para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al público, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser reconocido por algo, pues es mucho más fácil que la gente me reconozca a través de un logo o de una identidad corporativa, es decir, de una gama de colores cromática, que exprese, digamos, las cosas que yo estoy tratando por las cuales me estoy tratando de destacar en el mercado. Entonces, digamos, la parte gráfica o los aspectos gráficos que también venden quién soy yo como empresa y que representan obviamente todos esos valores y todos esos servicios y productos y calidad que yo estoy manifestando tener en el mercado. Entonces, eso es lo que hay que componer. Entonces, bueno, para poder crear un diseño corporativo, estamos hablando de una imagen o una identidad corporativa, pues hay que hacer, digamos, estos pasitos. Abramos un paréntesis acá para explicarles por qué en esto consiste el trabajo, el próximo trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, primero está el análisis de la empresa, que es básicamente hacer una recopilación de la información. ¿Qué información tenemos que recopilar cada uno de nosotros? Pues, ¿cómo queremos que la empresa o que las demás empresas o el medio nos vea a nosotros? Entonces, aquí hay que tener muy claro algo. Por ejemplo, si ustedes están estudiando arquitectura, se están formando como arquitectos, pues cuando uno habla de la arquitectura, de todas maneras está hablando de algo que es muy generalizado. ¿Y con eso a qué me refiero? Pues que la arquitectura, dentro de la arquitectura entran muchísimas tareas. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que sea bueno para diseñar que alguien que sea bueno, por ejemplo, para la parte de la interventoría, que alguien que sea bueno, por ejemplo, para la gestión de proveedores y materiales, que alguien que sea bueno, por ejemplo, para el tema de acabados o de selección de materiales de acabados, ¿sí? Entonces, dentro de la arquitectura, digamos, hay diferentes maneras de poder llegar a ser exitoso. No quiere decir que uno las vaya a tener todas
o que no pueda tener ninguna. No, pues obviamente como arquitectos a ustedes los están formando para que tengan habilidades y competencias en todas esas diferentes ramas que uno podría tener. Por ejemplo, hay quienes les gustará más el tema del diseño, y no solamente el diseño, sino el diseño también tiene digamos, unas ramas por las que yo puedo ingresar y que de pronto me gusten más a mí. Por ejemplo, habrá gente que le guste más el diseño comercial, es decir, hacer centros comerciales, ese tipo de cosas, o que le guste más el diseño residencial, ¿sí? Entonces, dedicarse como al tema de las casas, las unidades residenciales, como ese tipo de cosas. Otro les gustará más diseñar, por ejemplo, hospitales, instituciones educativas, bueno, dependiendo de lo que sea. Entonces, hay, digamos, determinadas especializaciones para ese tipo de cosas y lo ideal aquí sería yo poder destacarme por una, porque si yo soy un estudio de diseño o monto mi propia empresa como un estudio de diseño en el que yo esté ofreciendo todos los servicios de todo lo que sea, pues sí, habrá gente que vaya y me busque y todo eso, pero no es lo mismo si yo me vuelvo especialista en una sola cosa. Si yo me vuelvo especialista, por ejemplo, en el sector residencial, probablemente las personas que tengan proyectos para desarrollar irían a buscarme a mí porque yo me destaco en esa parte del diseño y soy el mejor en esa parte del diseño. Entonces, aquí se refiere a qué? A poder destacar a través de la imagen corporativa toda esa asociación de qué es lo que yo soy capaz de hacer, para qué soy bueno y cómo hago que la imagen corporativa eh, transmita eso para que la gente que está afuera, que es mi mercado objetivo, pues obviamente acuda a mí precisamente porque esa imagen corporativa me está transmitiendo que yo soy el mejor en eh, esas determinadas acciones o en esa determinada parte de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, aquí en el análisis de la empresa, lo que ustedes van a hacer es hacer un documento de cómo se ven ustedes o cómo les gustaría verse frente al mercado. Es decir, a usted les gustaría destacarse porque son buenos para diseñar, porque son buenos para la parte de interiores, porque son buenos, por ejemplo, para la parte del diseño de espacios públicos, o porque son buenos, por ejemplo, para la parte residencial o comercial, o para los materiales, para las estructuras. Bueno, hay diferentes cosas. Entonces, o sea, aquí el detalle es que ustedes mencionen en ese documento, hagan un listado de todas las cosas que para ustedes, que a ustedes les gusta de la arquitectura. ¿Sí? Entiendo pues que muchos de ustedes les gustará todo, sí, pero hay algunas cosas que disfrutan más que otras. Por ejemplo, hay quien le guste más el tema de hacer las maquetas, a quien le guste, por ejemplo, más el tema de hacer modelos 3D y renderizado, a quienes les guste más el tema de la construcción y de los materiales, de estar en contacto, digamos, con la obra. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Especializarnos en algo, entonces, describan ustedes o descríbanse ustedes mismos qué es lo que les gusta más hacer dentro de la generalidad que es la arquitectura para poder lograr el objetivo de eh, visualizar precisamente esos detalles que voy a poder imprimirle a la identidad corporativa. Entonces, después de que yo tengo el análisis de la empresa, ¿sí? De qué es lo que, por qué me voy a destacar, por qué me quiero destacar, cuáles son los valores corporativos, qué nivel de calidad voy a manejar, cuál es mi estilo de diseño o mi estilo de gestión. Entonces, hay que generar una lluvia de ideas a la hora de seleccionar el nombre que yo quiero. Mire, las empresas de arquitectura o las constructoras tienen una tendencia muy marcada y esto pues es, digamos, lo que nos ha vendido un poco, digo, a nivel comercial los grandes diseñadores. Y es que los grandes diseñadores y las grandes empresas de arquitectura utilizan por lo general los apellidos de los fundadores. Sí, entonces si uno ve Meléndez, pues bueno, no sé, de hecho, si Meléndez tenga que ver, voy a salir de la duda aquí de una vez. O si alguien sabe, pues me puede tirar el dato si Meléndez es el apellido de alguno de los...
Bueno, por lo menos no es, sino que me imagino entonces que este Meléndez será por donde nació. Véale, aquí está, constituye la sociedad Ingenio Meléndez. Bueno, tiene que ver con eso. Pero digamos, fue asociado a otro tipo de cosas. Pero uno, por ejemplo, conoce arquitectos famosos o incluso hasta diseñadores famosos, por ejemplo, como Philip Stark, donde su marca oficial es Stark, ¿sí? Entonces ustedes ven que esta es la marca del hombre, entonces, pues eso no está mal, ¿sí? Eso no está mal y pues si, digamos que si de alguna manera si usted tiene su apellido y su apellido tiene una sonoridad y todo eso, y adicionalmente dentro de su apellido, pues usted puede encontrar que tiene cómo soportarlo, o sea, tiene cómo soportar un posicionamiento de marca de manera económica, pues es muy fácil hacerlo. Pero, por ejemplo, para los que no cuentan con los recursos, digamos que yo que soy apellido Posada, voy a montar mi estudio de, de diseño y entonces le voy a poner Posada, ¿sí? Pues ese Posada pasará desapercibido porque pues a mí no me conocen sino ustedes y mi mamá, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido no voy a encontrar, digamos, un reconocimiento. O sea, si yo fuera un diseñador famoso o una persona que me he destacado en el mundo por hacer grandes proyectos y por todo eso, pues obviamente mi apellido va a pesar. Pero en este momento, si a mí no me conoce nadie, pues no voy a lograr, digamos, el posicionamiento o la representación del posicionamiento que mi apellido en este momento tiene, ¿sí? Entonces, a eso voy. No quiere decir que si usted va a utilizar o quiere utilizar en algún momento su nombre, su apellido, no lo puede hacer. Sí, usted lo puede hacer, pero obviamente construirle valor a esa identidad de marca desde el nombre va a ser un poco más complicado porque le va a tocar demostrar a lo largo de diferentes años quién es usted como diseñador, como arquitecto, bueno, independientemente de la profesión que tenga, pues cómo va a construir precisamente esa reputación. ¿Listo? Entonces, pues lo dejo a consideración de ustedes. No voy en contra, pues, de que de pronto ustedes utilicen sus nombres o alguna cosa así, o si tienen pensado una sociedad, entonces, eh, Posada y Tobón, ¿sí? Entonces, pues no tiene nada que ver, pero precisamente puede darse, digamos, a esa interpretación, a que, bueno, ¿y quién es Posada y quién es Tobón? Entonces, bueno, más para este caso de las lluvias de ideas, puede uno encontrar diferentes metodologías para pensar en nombres sonoros. Entonces, por ejemplo, hay una metodología en la que uno se puede utilizar. Digamos que para eso les coloqué ahí en la sala de chat ese primer documentico que se llamaba Consejos para el diseño de nombres. Creo que es que se llamaba así, un momentico. Perdón, consejo para el diseño de logos, es que era el tema. Entonces, aquí hay una lectura que dice cómo crear el nombre de una empresa, ¿sí? Entonces, da unas sugerencias allí. Aquí, de manera resumida, les comento qué dice allí. Importante en los nombres de las empresas, que sean sonoros, que sean cortos, que sean fácil de pronunciar. Estas tres características tienen que ver con la creación de un nombre eh, que lo haga muy simple. ¿Para qué se busca que un nombre sea simple? Pues para que tenga fácil recordación. Entonces, si es fácil de escribir, va a ser fácil de recordar. Si es fácil de pronunciar, va a ser fácil de recordar. Si es sonoro, también va a tener una recordación, ¿correcto? Si yo en este momento, por ejemplo, les dijera a ustedes, y esto se genera, pues, digamos, en marcas, no solamente, es decir, en logos que representan empresas, sino también logos o marcas que representan productos. Si yo les dijera en este momento a ustedes que piensen en un dulce, seguramente muchos de ustedes habrán pensado en este justo momento en el dulce bombombón, que tiene esas tres características de nombre que les acabo de decir. Son nombres cortos, son nombres sonoros
¿sí? Donde son simplemente 3 sílabas que están planteando la descripción correcta de qué es el dulce. ¿Sí? Es un bombón o es una chupeta que tiene un chicle en la parte interna con el que uno puede hacer bombas. Entonces, mire que el nombre aquí es muy diciente, ¿sí? Es muy corto, es muy sonoro, es fácil de escribir o de letrear y adicionalmente pues está describiendo lo que es el dulce como tal, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno debería buscar a la hora de colocar un nombre. Entonces, cuanto más corto sea el nombre, pues obviamente más impacto va a generar. Y los nombres compuestos por múltiples palabras, pues tienden a diluir el sonido, ¿sí? Entonces, si es corto, digamos, va a ser mucho más sonoro. Nombres fáciles de pronunciar, porque hay palabras que tienen una musicalidad particular. Entonces, cuando la musicalidad es pegajosa, pues, ¿qué es lo que va a hacer uno? Pues ahí mismo lo va a generar como recordación. Entonces, esto es bastante importante, sí, darle como esa musicalidad y que el nombre se escuche bien y que el nombre, obviamente, desde el punto de vista fonético, asocie lo que yo estoy pensando transmitir como valores y como calidad y como todos estos diferentes elementos que deberían componer la identidad corporativa. Y que yo quiero, obviamente, que la gente me reconozca por eso. Entonces, esa musicalidad hay que buscarla, por ejemplo, también puede ser combinando diferentes siglas de lo que yo hago. Y a partir de allí, pues también nace el tema que es relacionado a, a aquellos nombres, bueno, que por ejemplo son difíciles de pronunciar y que están dificultando esa recordación o dificultando la identificación. Por eso tampoco es a veces tan conveniente utilizar, por ejemplo, extranjerismos, ¿sí? Digamos, en el caso de un champú, me imagino que ustedes conocen el champú Head and Shoulders. Ese champú, pues obviamente, por tener un nombre en inglés, aquí en Colombia a algunas personas se les dificulta pedir digamos, ese champú. Y quién sabe en cuántas ocasiones habrán dejado de perder ventas porque de pronto a alguien le da pena pedirlo, digamos, en una tienda o pedirlo, digamos, en un supermercado o buscarlo en un supermercado por el nombre. Sí, imagínense una persona que no sepa pronunciar bien inglés preguntándole a alguien del supermercado dónde se consigue el champú si no lo sabe pronunciar. La otra persona no le va a entender, entonces se va a generar esa dificultad. Y otro aspecto negativo, digamos, de los nombres complicados o de los nombres que son extranjeros y que de pronto a veces no sabemos escribir, es que por lo general cuando uno busca un nombre, pues ese nombre, por el despliegue que uno debe hacer de la marca después, en medios como Internet, a través del correo electrónico, medios de aplicaciones móviles y todo ese tipo de cosas, pues normalmente usted va a buscar, por ejemplo, digamos, si usted va a buscar la página de Bavaria, usted se mete www.bavaria.com o de pronto la sección a nivel nacional sería .com.co, pero es Bavaria y usted sabe cómo se escribe, es sonoro, corto, pum, ¿listo? Lo encontró de una. Pero si usted va a buscar la página del champú de Head and Shoulders, ¿cómo lo escribe? ¿Sí? Si no sabe inglés o si no lo sabe pronunciar. Entonces va a tener que dar más vueltas a la hora de encontrarlo, por ejemplo, a través de Google o de Internet, y eso le va a generar a usted como empresa un problema porque va a ser o está limitando, digamos, el acceso a información o a diferentes cosas que generen acción de compra de los posibles usuarios de su producto, ¿correcto? Entonces, esto es bien importante. Los nombres cortos y sonoros, pues pueden tener asociados, por ejemplo, direcciones de páginas web que sean igual, que sean cortas y sonoras. Y que uno simplemente por un proceso pues de identificación eh, puede definir cuál es la dirección de la página web, ¿sí? Si el nombre es corto, si es sonoro, entonces uno lo puede encontrar rápidamente en Internet y no necesita deletrear muchísimas cosas. Entonces, bueno, digamos que a grosso modo los nombres deberían tener esas 4 características, que sean cortos,
que sean sonoros, que sean fáciles de pronunciar y pues obviamente fáciles de escribir. Y en, digamos, en el orden de importancia, diría yo que lo más importante es que representen lo que yo quiero transmitir como marca o como empresa. Bien, ese es pues como el resumen de esta lectura. Igual ahí hay unos consejitos, como por ejemplo para la selección o la creación de eslogans, los tipos de eslogan que hay, bueno, en términos de competencia, de todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, les decía que hay una metodología, por ejemplo, para establecer los diferentes nombres. Entonces, nosotros vamos a construir, o se las voy a explicar acá para que entre todos construyamos un nombre, ¿sí? Entonces, bueno, voy a abrir un archivo de texto, un documentico aquí, y lo que voy a hacer es ponerles un ejemplo a ustedes de un caso. Supongamos que queremos montar un estudio de arquitectura entre todos, es decir, todos nos vamos a asociar, pero estamos buscándole un nombre al estudio de arquitectura. Entonces, ¿cómo le ponemos? Porque no le podemos poner la Sociedad de Posada y Pérez y Rebolledo, y, ¿sí? Porque pues somos, en este caso seríamos 21 socios y no le podemos poner el nombre de todos, el apellido de todos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Con ustedes me van a colaborar y van a decir conceptos que estén asociados a la arquitectura. Pues, por ejemplo, empiezo yo, arquitectura, construcción, urbano, Espacio. ajá, Diseño. Diseño, Acabados. ¿qué otra cosa? Memoria. arte, Ajá, Iluminación. Profe, por el chat me pidió dice concepto, Ajá. ¿qué otra cosa? Forma, Ajá, textura, no sé. Hábitat. Técnica, técnica, mobiliario, bioclimática, eh, 3D, render, Dijeron armonía. armonía. Bueno, digamos que ahí hay varios conceptos, ¿sí? A esto era que me refería con el tema de la investigación. Cuando yo estoy haciendo el análisis de la empresa, ¿sí? Estoy recopilando información. ¿Qué tantos de estos conceptos asocio yo a mi trabajo? ¿Sí? Entonces por acá me dicen también sostenibilidad. Ajá. Bueno, materiales. Listo. Entonces ahí hay muchísimos conceptos. ¿Sí? Yo tendría que precisamente sacar este listado de conceptos, obviamente de lo que yo haya analizado dentro de lo que a mí me gustaría hacer o cómo me gustaría expresar digamos, mi estudio de arquitectura, por qué me gustaría ser destacado a mí. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo voy a escoger digamos que todos vayamos a hacer listo, un estudio de arquitectura, una agencia de arquitectura, pero también que se dedique a la construcción. Entonces voy a escoger este aquí. Por acá antes también, por ejemplo, interventoría. Aunque no es lo que a muchas personas les gusta dentro de o es por lo menos lo que yo he detectado. A muchas personas no les gusta el tema de la interventoría. Y de hecho, esto lo digo ya a nivel profesional, he detectado que el tema de la interventoría es donde se dan más cargos o más puestos, interventoría de obra. Precisamente porque a casi nadie le gusta el tema de la interventoría. Y es digamos, en algunas constructoras, es un tema que lo pagan bien. Lo pagan bien porque obviamente toca trabajar mucho, porque eso es solución de chicharrones a toda hora.
Entonces, por ejemplo, el tema de la interventoría también puede ser algo que permita que se destaque. Por ejemplo, vamos a meter el tema de diseño, ¿sí? Es diseño y construcción. Por ejemplo, el tema de bioclimática. Bien, entonces digamos que si mi estudio de diseño quisiera enfocarse en esas tres cosas que son la construcción, el diseño, orientados hacia el tema de la bioclimática y, por ejemplo, digamos, a la sostenibilidad, yo podría, por ejemplo, extraer, bueno, estas 4 palabras. Construcción, diseño, bioclimática. ¿Y qué nombre podría yo generar a partir de la mezcla, digamos, de estas 4 palabras? Yo podría, por ejemplo, bioclimática, dividirla en 2 palabras. Bio, que ya me está dando pues el tema y me lo está asociando también con la palabra sostenibilidad, ¿sí? Que es pues como sostenibilidad y lo bio lo veo yo como, digamos, verde, como ese tipo de cosas. A su vez también como clima, ¿sí? Como buen clima. Sostenibilidad, entonces tengo acá verde. En diseño, entonces, ¿cómo podría, digamos, diseño de qué otra manera o un... Creatividad. Ajá, exactamente. Creatividad, construcción, entonces, por ejemplo, aquí puedo pensar en materiales. Técnica. Correcto. Sí, entonces mire que aquí estoy generando, digamos, otras alternativas. Entonces, por ejemplo, podría ser un nombre. Si lo que más, digamos, nos vamos a centrar en la parte de la bioclimática y la sostenibilidad. Entonces, biodiseño y construcción. Sí, podría ser, digamos, un nombre. Mire que es, bueno, de pronto no es tan corto, pero sí tiene una sonoridad y es fácil de identificar. ¿Sí? Siguiendo con el tema del bio, por ejemplo, biodico. Y también estoy tomando las letras bio, de bioclimática, B de diseño y CO de construcción. Entonces, mire que ahí ya estoy generando, por ejemplo, nombres cortos, sonoros, que son fáciles de escribir, que generan una recordación. ¿Listo? O biosos. Que lo podría, por ejemplo, colocar así, ¿sí? O sea, bioclimática y sostenibilidad. Entonces, mire, cuando yo tengo y yo empiezo a generar obviamente las diferentes asociaciones de los conceptos que ya tengo acá, puedo generar nombres cortos, sonoros, con las características que tenía y que de alguna manera están siendo compuestos por los mismos conceptos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a llamar al estudio de arquitectura Biodico. ¿Sí? Entonces voy a copiar este nombre. ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer? Entonces voy a bocetar. Después de que ya yo sé cuál es el nombre y que tenga una sonoridad y que sea corto, fácil de recordar, bueno, todo eso, entonces voy a empezar a bocetar. ¿Pero qué voy a empezar a bocetar?
Entonces lo que voy a hacer es, en una hoja de papel, empezar a tratar de transmitir conceptualmente, de manera gráfica, qué me llevaría a pensar en las palabras que compusieron este nombre. Bioclimática, diseño y construcción. Entonces, ¿cómo represento yo el tema de la bioclimática? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Y con esto pues voy a abrir un paréntesis acá para que me entiendan cuál es la idea de buscar un concepto gráfico asociado, digamos, a una palabra. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que voy a crear una agencia de viajes y esa agencia de viajes yo le voy a colocar Sol, ¿sí? Cuando yo les digo qué concepto gráfico tienen ustedes en la cabeza de cómo representar el sol, si yo les digo dibújeme el sol, seguramente el 100% de ustedes o el 92% de ustedes o un número muy cercano a 100 habrá pensado en un círculo de color amarillo. Sí, porque ese es el paradigma que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Cómo dibujo yo el sol? Y desde pequeñitos lo hacemos. Si nosotros vamos a dibujar el sol en un boceto que nos pidieron en el colegio, un círculo y lo pinto de color amarillo. Para de contar. ¿Sí? Pero mire que ese concepto también cambia de acuerdo al contexto, al tipo de contexto. Si yo, por ejemplo, ya no les pido que diseñen el logo de una empresa de agencia de viajes que se llame Sol, sino que de una escuela musical o una institución musical que se llame Sol, pues entonces ya ahí el sol ya no es el círculo amarillo, sino es la nota sol. Entonces buscaría, por ejemplo, la representación de el pentagrama indicando que es la nota sol, ¿sí? Probablemente. Entonces, mire que el contexto tiene que ver mucho. En este caso, el contexto de arquitectura, ¿cómo puedo representar esa palabra bioclimática con un aspecto gráfico? ¿Sí? Si usted, por ejemplo, quisiera representar un abogado, ¿cómo representaría usted un abogado? Por ejemplo, con un libro que sea como de leyes. Por ejemplo, con el martillo que utiliza el juez. Con la balanza, ¿sí? Que la balanza puede ser el símbolo de la justicia. Entonces, en el caso de la arquitectura, ¿cómo representarían ustedes con un concepto gráfico el tema de la bioclimática? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí. En algo verde. Algo de naturaleza. Exactamente, que evoque naturaleza. Entonces, ¿qué evoca naturaleza? Por ejemplo, los animales, el aire, Las plantas. una hoja, sí, es decir, las plantas. Entonces, mire, por ejemplo, voy a buscar logos de bioclimática. Mire lo que vende aquí, ¿sí? Lo que estábamos hablando. Verde, hojitas. Bien. Por ejemplo, si yo utilizara un logo como este, estoy hablando que esto es bioclimática orientada a qué tipo de construcciones. Construcción residencial, ¿sí o no? Porque esto es una casita. Si yo lo pongo, por ejemplo, como si estuviera aquí en este edificio, como ustedes lo ven acá, entonces mire que esto ya me lo amarra el concepto de bioclimática de un edificio que puede ser, pues yo esto como icono lo veo más como un aspecto comercial. Entonces mire que hay diferentes maneras de hacer eso, ¿sí? Mire esto, lo mismo. Bioclimática orientada a residencial. En este caso, mire, Obrador, si usted ve este logo, usted obviamente va a saber que esto es un estudio de arquitectura, pues obviamente porque aquí se lo está diciendo, arquitectura bioclimática, pero que tiene un aspecto orientado hacia la parte residencial. Entonces, si el mío es un aspecto que tiene que ver con diseño y construcción, listo. ¿Cómo represento entonces ahora el diseño? ¿Cómo representarían ustedes el diseño? Con un De pronto lápiz. o con un cerebro, como con un cerebro que le estén saliendo como varias ideas. No sé. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, con un lápiz o con un cerebro, listo. Por ejemplo, mire esto. ¿Sí? Como la idea, ¿sí? La parte del diseño. Bien. Por ejemplo, la parte de la construcción. ¿Cómo la representarían?
casita, un edificio. Con una casita. Una pala. Ajá, un elemento de construcción, ¿sí o no? O un perfil metálico, Ok. de tipo H o algo así. Ujú. Bueno, mire, por ejemplo, que aquí hay cosas asociadas, ¿no? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar cómo, dependiendo obviamente de lo que uno quiera, ¿no? Porque mire que si uno utiliza una pala, está dando a la vez la idea como de una construcción a escala pequeña. ¿Sí? Es decir, le construimos a usted su proyecto, pero puede ser un proyecto de vivienda, es decir, algo pequeño. Pero si usted monta, por ejemplo, una grúa, aquí ya está asociando el tema con qué, con que es una construcción, digamos, de grandes proyectos, ¿sí o no? Entonces, eso tiene que ver mucho, ¿sí? Lo que le venda a usted la imagen. Bueno, en este caso vamos a dejarlo de la idea de la pala, que está buena porque además tiene este tema. Entonces, bueno, ¿cómo puedo, aquí viene la pregunta y este es ya ejercicio netamente de diseño, ¿cómo puedo yo, sí, si estas son las imágenes que a mí me venden, bioclimática, diseño y construcción, cómo puedo yo generar una fusión entre estas cuatro diferentes imágenes? O Z, Exactamente, entonces toca empezar a sentarse a bocetar. Entonces yo, por ejemplo, lo que me imaginé ahorita, poder hacer esto donde sea, por ejemplo, la mitad un cerebro, la otra mitad como una especie de una hojita, ¿sí? Y la parte de la construcción, entonces darla como en esta parte, como una pala que esté entre los dos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esa idea. Profe, también como cuando uno ve que, bueno, digamos ahorita el compañero que dijo que un perfil metálico en H, por ejemplo, y que el nombre lleve la H, entonces como que se sustituye el elemento por la letra, pero Correcto. pues que diga lo así también. Exactamente, esa sería, por ejemplo, una buena idea. Pues en este caso, digamos, un perfil en H a nosotros no nos sirve porque, pues, obviamente el nombre que escogimos no tiene H. Sí, pero puede ser una buena alternativa. Sí, obviamente aprovechar gráficamente que hay algo que representa el tema y podemos generar precisamente esa característica. Entonces, bueno, venga, yo busco un cerebro que esté más grande, como por ejemplo este. Esto pues como para hacerlo aquí rápido, ¿no? Porque la idea es hacer, digo, yo corro esto para acá. Listo, voy a hacer un autovectorizado, un ejercicio aquí de autovectorizado, entonces le digo ignorar blanco, expando, sí, aquí ya me quedó convertido en... Entonces, bueno, póngale cuidado a la connotación que voy a hacer. Yo tengo aquí un cerebro y utilizo la parte izquierda del cerebro. Bueno, aunque ahí sí tendría que hacer una pregunta. ¿Cuál es la parte del cerebro que se ocupa de los aspectos creativos? ¿La izquierda o la derecha? Mm, Izquierda. ¿Estás segura? Profe, aquí dice que la parte derecha es creativa y la Ajá. parte izquierda es más lógica. Sí, véale aquí. Música, arte, creatividad, genio, listo. Entonces, como lo que queremos expresar es diseño y el diseño se ubica es como en esta parte de acá, entonces, listo. Por ejemplo, vamos a utilizar entonces la parte derecha. ¿Sí? Desde ahí puede empezar la connotación. Mire que yo ahí estoy pensando precisamente esto. Bien. ¿Cómo voy a representar entonces esta parte de aquí? Entonces lo que voy a hacer es generarlo como lo que les decía ahorita, como una especie de una hoja.
Bueno, como la mitad de una hoja, venga, voy a borrar esto aquí. Vamos a añadirle un... Listo, más o menos que se vea. Ahí vamos a añadirle aquí un pedacito. Sí, digamos la mitad de esto. Entonces lo unimos ahí. Y luego lo que voy a generar acá, perdón, de hecho deberíamos, para que se vea. Listo, ahí. Entonces para que se vea, se termine de ver esto bien, entonces vamos a colocarle como unos detalles de los que traen las hojas aquí, ¿no? Entonces, bueno, tengo ya esta parte aquí. Lo que voy a hacer es quitárselo a esta. Listo. Entonces, por ejemplo, y lo que iba a hablar del tema de la construcción, entonces, espere un momentico. Pongo aquí, por ejemplo. Ujú. Listo, ignoremos el blanco. Viene acá, esto lo va a hacer más larguito, entonces lo voy a subir. Listo. Entonces, por ejemplo, mire lo que tengo ahí. ¿Listo? Entonces, más o menos ahí de pronto sí me hubiera gustado aclarar más como el tema de la hojita, que no quedó tan clarito, pero bueno, esto es un ejercicio rápido aquí que estamos haciendo. Incluso, como decía ahorita Melissa, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, la asociación de la idea de esta manera. Aprovechar precisamente la D.
como el elemento de la pala, pues, por decirlo así, como si fuera el... Bueno, habría que hacer pues bien la acomodación de todo esto. Sí, para integrarlo. Puede ser algo así o puede ser, digamos, como lo tenía antes. O incluso podría aquí hablar, sí, esto se trata también de tener varias alternativas. Podría aquí tener este texto, utilizar todo el cerebro completo. De lo reflejo con respecto al eje vertical. Este aquí o bueno, no colocarla aquí porque realmente sería este de acá y este de aquí, entonces hacerlo más bien ajá, para allá iba, correcto. Que me está diciendo Melissa aquí que el puntico de la I podría ser la hoja. Bueno, y vamos, ahí. Ah, bueno, esto tendría que convertirlo a curvas, el texto. Entonces recuerden que para convertirlo en curvas, clic derecho, crear contornos. Listo. Digamos algo así. Vamos a ponerlo más, que quede más redondito. Digamos algo así. ¿Ya? O incluso con la otra idea que tenía la compañera por allí, que es como un lápiz. Entonces voy a hacer un triángulo aquí. Este lo voy a colocar por acá. Entonces a este le voy a quitar este pedacito y luego a este pedacito de acá.
y para hacer como una especie de lápiz, y el concepto de arquitectura se lo puedo hacer acá. Por ejemplo, con un techito. Sí, entonces pongo esto acá, le vamos a hacer un redondeo en las puntas. Hacerlo un poquitico más cortico. Y tal vez no tan grueso. Listo, entonces tengo acá expandir y mire, ahí tengo ya lo que puede ser digamos, un logo para lo que necesito. Listo, entonces ahí ya tengo esta parte. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Entonces, bien, ya tengo el boceto. Se supone que este boceto, pues, obviamente lo estaríamos haciendo a mano. A mano, obviamente, le fluyen a uno mucho más rápido las ideas y todo el tema. Asociando, obviamente, esas ideas al contexto de las palabras que estamos tratando de generar para nuestro nombre. Y luego voy a tener que digitalizar el logo, que es exactamente lo que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, después de que usted tiene el boceto realizado, lo que hace es tomarle una foto, traerlo a Illustrator y vamos a hacer exactamente el ejercicio que estábamos haciendo con el personaje. ¿Sí? Vamos a darle, a colocarle las letras, a colocarle los diferentes elementos que componen esa imagen corporativa. ¿Sí? Los vamos a calcar y los vamos a vectorizar. Después, búsqueda de tipografías asociadas al concepto. Entonces hay que tener en claro que las tipografías o las fuentes tienen también una manera de comunicar. Recuerden que, bueno, está comprobado científicamente que uno primero ve las formas antes que entender cualquier otra cosa, antes que entender el color, la disposición, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? La forma es lo primero que uno captura y después de la forma entonces lo que hace es apoyar apoyar el concepto con el color, bueno, con las diferentes cosas que hay. Entonces, ¿a qué me refiero con la forma de las letras? Pues que las letras también tienen, de acuerdo a su diseño, formas de comunicar. Por ejemplo, supongamos que yo tenga, digamos, este tipo de letra, ¿para qué me podría servir? Por ejemplo, pues obviamente para colocar digamos, una imagen corporativa o algo que esté relacionado, por ejemplo, con zombies, con el tema de los zombies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma que tiene cada uno de los caracteres, cada una de las letras que yo veo acá, me está llevando a pensar en eso. Entonces, aquí habría que poner, que fue una de las cosas pues que yo generé aquí, era cómo a través de la tipografía yo puedo generar o reforzar el concepto de lo que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, en esta parte de bio hay una connotación que, por ejemplo, los aspectos de bioclimático, algo como la naturaleza, digamos, es algo que de alguna manera es frágil. Entonces, por eso lo asocio con una tipografía que es delgadita. Y la parte de los aspectos gruesos de la tipografía, por ejemplo, una tipografía ancha como esta que estoy utilizando, que es la misma simplemente con una variación visual donde aquí es delgada y aquí es ancha. Aquí estoy tratando de reforzar el concepto de construcción, de que la construcción es algo que es pesado, ¿sí? Entonces, es una manera de generarlo. Obviamente, también tiene que ver el tipo de letra que escogí, que es bastante geométrica.
pues cuando usted piensa en arquitectura y está desarrollando planos y todo eso, pues tiene que tener mucho conocimiento también en el tema de la parte de la geometría. Entonces, esta tipografía también me vende o me refuerza mucho el concepto, por ejemplo, del tema de la planimetría, del diseño, ¿sí? Entonces, esa sería como la manera de poder generar o de buscar las tipografías que estén asociadas al concepto, ¿sí? Entonces, recuerden que las formas de las tipografías influyen, por supuesto, en este aspecto. Y luego, después de tener la búsqueda de tipografías asociadas al concepto, entonces voy a pasar aquí el tema de la selección de la gama cromática. ¿Qué es selección de la gama cromática? Piensen en la psicología del color. El color obviamente tiene una forma de incidir en el pensamiento de las personas. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un logo de un abogado, pues allí lo que querría expresar es que, obviamente, como es un tema, el tema de las leyes es un tema tan serio, pues sería conveniente utilizar colores oscuros que me brinden psicológicamente esa seriedad. Si yo quiero hacer, por ejemplo, la imagen corporativa de una marca de pañales, pues ¿qué tipo de colores utilizaría? Entonces utilizaría colores pasteles, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos me llevan a pensar psicológicamente en la suavidad de los niños, que son niños frágiles, que son niños, sí, probablemente utilizaría, por ejemplo, unas letras que fueran como abullonaditas, como gorditas, para apoyar el concepto de que es un pañal cómodo, ¿sí? El concepto de los colores, de utilizar colores pasteles para apoyar el concepto de que es un pañal que es suave. ¿Listo? Entonces todo eso lo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso acá, ¿qué es lo que me falta? Añadirle colores a esto. Entonces, voy a separar, por ejemplo, esta parte de acá, de la parte bio, pues la voy a poner en un color verde. Un momentico, me voy aquí. Listo, en una parte verde. Y esto de acá, que es diseño y construcción. Entonces, por ejemplo, la construcción sería muy bueno ponerla en color gris, ¿no? Porque eso es lo que, como es uno de los colores que me transmite como la parte de la construcción. Entonces, este gris. Y el diseño, la parte del diseño, vamos a unir todo esto. Lo voy a colocar en un azul, como en un azul oscuro. Este también lo voy a colocar, que hace parte como del techito. Entonces aquí yo puedo generar, por ejemplo, ya la asociación del logo a través de los colores, amarrarlo al concepto, ¿sí? A través de la gama cromática relacionada obviamente con cada uno de los colores que me llevan a pensar o a reforzar el concepto de el diseño, de la construcción, de la bioclimática. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es una manera, digamos, de construir la imagen corporativa y es más o menos el ejercicio que les voy a pedir que desarrollemos. Entonces, para que ustedes tengan presente el paso a paso aquí de qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, después de que desarrollamos esta parte, entonces, bueno, vamos a mirar unos conceptos clave que nos van a llevar a entender qué son cada uno de estos conceptos que yo veo acá. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, de manera errada y muy comúnmente utilizamos nosotros la palabra logo para describir todo esto que hay acá. Entonces hay que tener una diferencia clara entre lo que es un logotipo, un isotipo, un isólogo, el nombre, marca registrada y marca, es decir, todos los elementos que componen, digamos, una identidad corporativa. En teoría, lo que yo acabo de hacer para cualquier persona sería un logo, pero esto es un término, el logo es un término mal empleado para este tipo de cosas. Ya les voy a explicar por qué. Nosotros hablamos de logotipo como la imagen corporativa que está construida solamente con tipografía, es decir, con letra. En este caso, cuando yo miro estos ejemplos que tengo acá, ¿cuáles de estos son logotipos? Coca-Cola, Walt Disney, Google, Google. ¿sí? Nintendo.
O porque Nintendo está acompañado de este cosito de aquí. Entonces este no, este es otro tema. Ya voy para allá. Listo, entonces logotipo. La definición de logotipo es cuando los logos o las imágenes corporativas están hechos solamente de tipografía, o sea, de letras. Independientemente de cuál sea el diseño de la letra. Si solamente está compuesto por letras, es un logotipo. Yo hablo de isotipo, entonces, con lo contrario, de los logotipos que están compuestos por una parte gráfica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Apple, tengo la manzanita, Nike, que es este chulito. ¿Cuál otro ven ustedes ahí que es isotipo? Movistar. El de Movistar tiene una connotación que es una M, aunque eso parece como una gomita de esas ácidas con forma de gusanos, pero digamos que esto es una M. Entonces, en este Mercedes. La El de Mercedes. Shell. correcto, y el de Windows. Windows. Sí, mire que todos estos son básicamente gráficos, parte gráfica y no hay letras como tal allí. Cuando hablo de isólogo, entonces es la imagen corporativa que está compuesta por ambas cosas, por tipografía y un isotipo. Entonces en este caso yo tengo, por ejemplo, Lego. Mire que Lego es la letra y también tiene un cuadrito. Nintendo, ahora sí, porque es la letra y lo que lo está encerrando. En este caso de Pepsi, ¿sí? Porque es la letra y también este pedazo de acá. Y cuando hablamos de Starbucks, Walmart y en este caso la M de Movistar, porque la M de Movistar es una M que nosotros podríamos establecer como logotipo, sí, pero es que ella en la parte de los colores tiene determinadas cosas que la están haciendo, que están haciendo subdivisiones y todo eso. Es decir, es una M que es concebida a través de un gráfico, por eso se denomina que es un isólogo. Entonces, ¿qué tipo de identidad corporativa de logotipo, perdón, o de imagen corporativa debería yo generar? Pues eso ya lo definen ustedes. Ustedes verán si lo hacen como logotipo, como isotipo o isólogo. En este caso, lo que diseñamos aquí, ¿qué fue? Un isólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo diferentes elementos gráficos, pero también tengo diferentes elementos de tipografía. Pero hay una característica entre los isólogos y los isotipos. Bueno, perdón, entre los isotipos y los logotipos, a diferencia del isólogo, que cuando hablamos del logotipo, estamos hablando de las imágenes corporativas que están conformadas por tipografía solita. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los que son gráficos, pero en el caso de los isólogos, yo puedo tener dos variantes. Y es que como el isólogo me dice que está cubierto por un símbolo, una parte gráfica y una tipografía, como en este caso de Pepsi, mire que en algunos casos el logo, perdón, el logo puede funcionar como isotipo o como logotipo. ¿A qué me refiero? Mire que Pepsi, por ejemplo, lo hace en algunas partes. ¿Sí? Mire que Pepsi puede funcionar con ambas cosas o solamente mostrando la parte gráfica, ¿sí? Mire, por ejemplo, aquí. Uno obviamente reconoce que está el logo de Pepsi. ¿Por qué? Porque ya tiene un posicionamiento. Entonces, funciona solamente si yo coloco esto o funciona también si solamente coloco, por ejemplo, el nombre. ¿Ya? En este caso yo podría tener las dos opciones. Podría o separarlas o presentarlas unidas. Para mí, ese sería el ideal de los logos. Un logo que pueda funcionar solamente en su aspecto gráfico y solamente también en su aspecto tipográfico. Pero obviamente eso se logra con posicionamiento. Cuando usted empieza a posicionar, sí, mire, y si usted ve, por ejemplo, la historia de Apple, se les voy a mostrar acá. Entonces, mire la historia del logo de Apple. Ellos comenzaron con, que de pronto esa es la manera de entender, porque el logo es una manzana, ¿sí? Si Apple no estuviera tan posicionado como una empresa de tecnología, usted ve una manzana en un computador y le parecería raro, ¿sí? Porque la manzana, digamos, está más asociada a comestibles, a verduras, ese tipo de cosas.
Pero ¿por qué a lo largo de los años culminó en esto? Porque ella nació, un momentico a ver si podemos tener un poquito más grande aquí. Sí, mire, Apple Computer. Este fue el primer logo que tuvo la compañía en 1976. ¿Y qué es lo que estaba describiendo? Lo que estaba describiendo es que como Apple nació como una compañía de desarrollo científico, bueno, más que desarrollo científico, desarrollo tecnológico, pero la tecnología casi siempre ha estado asociada a la ciencia. Entonces, este logo lo que representaba era el momento histórico en que Isaac Newton le cayó la manzana, ¿sí? Donde él descubrió o hizo pues el tema de la teoría eh, de la fuerza de gravedad, ¿sí? Descubrió el tema de la fuerza de gravedad, entonces rescataba ese momento histórico. Y después en 1977, el año siguiente, pues cuando ya ellos empezaron, digamos, a consolidar y empezaron ya a hacer otros tipos de productos, entonces mire, sacaron y extrajeron solamente la manzanita como ese elemento y mire que inicialmente era la manzanita con un texto, ¿sí? De ahí viene el tema de la parte mordida. Ya después cuando gozó de reconocimiento, entonces cogieron la manzanita sola. Y luego esa manzanita ha venido evolucionando porque ya no necesitaba todos los colores, ha venido evolucionando y en los diferentes años, pues lo que se ha hecho son variaciones hasta la manzanita del día de hoy, que es una manzana con un estilo flat, ¿sí? Un estilo plano. Entonces, bueno, también obviamente hay que tener muy claro a la hora de yo empezar a diseñar, pues cuál es la longevidad que yo quiero darle a mi empresa y para eso es importante tener una buena investigación. Porque si yo toda la vida voy a querer dedicarme solamente a la parte bioclimática, pues estaría bien que pusiera esto. Pero si en algún momento, digamos, ya no quisiera dedicarme a la bioclimática y después de que yo ya tengo posicionada esta imagen, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces hay que pensar a futuro también cómo uno quiere verse precisamente en eso, cómo estas imágenes van evolucionando. Les voy a recomendar una página muy buena para que le echen una ojeada, se llama El Poder de las Ideas. En esta página ustedes van a poder ver muchos casos de imagen de identidad corporativa, de cuáles han sido, digamos, los diferentes cambios con respecto a identidad corporativa y les explican a qué se deben. Entonces, por ejemplo, en términos de logotipos, mire que aquí hay muchísimos casos de cómo poder generar esto. Y hay otra cosa que es bastante interesante dentro del tema de la identidad corporativa y es que por lo general cuando uno se imagina la identidad corporativa o uno está pensando en este concepto cuando lo está armando, uno tiene que ya empezar a pensar cómo este logo se va a comportar, digamos, en los diferentes medios que hay. Eso también hace parte de la evolución de la identidad corporativa. ¿A qué me refiero? A que mire que aquí, si está grande, yo puedo ver todo perfecto. Listo, pero ¿qué pasa si yo voy a coger este logo y, por ejemplo, quiero sacar unos lapiceros para regalarlos a mis clientes? Entonces el logo tendría que estar en este tamaño. Ahí automáticamente estas letricas de abajo dejaron de funcionar. ¿Sí? Entonces este logo, digamos, esta versión de logo no me serviría para poder generar un factor promocional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo requiriera hacer una publicación, digamos, en páginas amarillas, donde solamente tengo un manejo de tinta de blanco y negro? Entonces, ¿el logo así sí me funciona o no me funciona? Ah, pues sí, porque hay reconocimiento. Bueno, si no hay reconocimiento, entonces, ¿cómo sería la versión de ese logo para una sola tinta? ¿O cómo sería la versión, por ejemplo, si yo necesito colocarlo detrás de una imagen? Entonces, digamos que yo tengo, por ejemplo, esta imagen que hubiera generado y quiero, por ejemplo, pisarla con el nombre de la empresa. Entonces aquí tendría que ser, por ejemplo, una forma que me permita generar contraste con el fondo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas para poder que la imagen no se vea
afectada con el reconocimiento. ¿Listo? Entonces, eso también hace parte, digamos, del tema de la imagen corporativa. Listo, seguimos con esto. Cuando hablamos de nombre, estamos hablando de la parte fonética del tema. Es decir, el nombre que me lleva a pensar a mí en esos valores, en todos esos atributos que tiene mi marca. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes Coca-Cola, ahí no están mirando esto directamente, pero se están imaginando a qué corresponde una Coca-Cola. Pues si yo le digo a usted una Coca-Cola, lo primero que se imagina es la botella con el líquido adentro que todos hemos consumido alguna vez. O también pensará, digamos, le traerá recordación, digamos, las letras así estilizadas como son las letras de Coca-Cola. Entonces, en eso consiste el nombre. Usted puede registrar un nombre y no necesariamente ese nombre va a tener un registro que esté asociado a una identidad corporativa, es decir, a un logotipo, un isotipo o un isologo. ¿Sí? El nombre por sí solo también puede cobrar, digamos, gran valor. Cuando usted habla de marca registrada es cuando usted hace un registro ante Cámara y Comercio, por lo menos aquí en Colombia, de cuál es el nombre de su empresa, ¿sí? Es decir, cuál es la sonoridad que tiene el nombre de su empresa y cómo ese nombre está asociado a una identidad gráfica. Estamos hablando logo, isologo o isotipo. Y cuando hablamos de marca, estamos hablando de todo esto. Es decir, usted cómo utiliza esto para promover el posicionamiento. ¿Listo? Entonces, una manera de hacerlo es a través de la identidad corporativa, lo que comúnmente se conoce como el branding. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar y en eso consiste el trabajo. Esto que ustedes ven acá, básicamente es las piezas de papelería comercial. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, tarjeticas, que mire que tienen la imagen corporativa. Hoja membreteada, que es una hoja carta, digamos, donde usted puede mandar comunicaciones, etcétera, etcétera, pero mire que si yo le quito el texto y todo eso, voy a encontrar que tiene un sentido corporativo. Mire, por ejemplo, los sobres, los labels de los CDs, bueno, diferentes cosas. Entonces, cuando ustedes buscan acá, y les voy a dar algunas páginas para que de pronto busquen ejemplos, hay una que se llama Graphic River. graphicriver.net, ¿sí? Si ustedes le colocan acá branding, entonces van a poder encontrar bastantes ejemplos de cómo utilizar ese branding, ¿sí? A través de diferentes cosas. Por ejemplo, identidad de marca. Entonces aquí hay diferentes ejemplos de lo que ustedes pueden ver. Entonces, mire, tarjetas de presentación, bolsas, ¿sí? Hoja membreteada, sobres. Bueno, ahí hay varias cosas. Ustedes pueden buscarlo por acá. Por ejemplo, el branding en una presentación. Entonces, hay que tener en cuenta que el branding no solamente estoy hablando de la identidad corporativa, sino que también estoy hablando de los colores corporativos. Cómo yo aplico esos colores corporativos en la composición de la pieza. Por ejemplo, mire que esta presentación tiene los mismos colores siempre. Sí, mire que estamos hablando del mismo rojo, la misma gama de los colores rojo, negro, gris. Sí, mire, en todas partes. Mire, utiliza, por ejemplo, esta gama de colores. Esto que estamos viendo acá es un manual de identidad corporativa. Ahorita les voy a mostrar en qué consiste eso. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Sí? Todo esto es branding. Por ejemplo, ¿cómo busco yo las imágenes? Mire que aquí la incidencia del color rojo en las imágenes es bien destacable. De hecho, si usted ve la publicidad, por ejemplo, también de muchas marcas, por ejemplo, de vivienda, utilizan en la gran mayoría de imágenes el color rojo. O colores contrastantes pues con o complementarios. Bueno, hay varias cosas, o sea, son cosas que uno debería fijarse, las que uno debería fijarse. Ahí hay diferentes cosas pues que ustedes pueden colocar. Otra forma de verlo es también a través de los brochures, ¿sí? Los brochures de servicios. Entonces, mire, cómo el brochure, como un elemento
de composición gráfica. Esto podría ser, por ejemplo, la presentación de un portafolio. Puede contener elementos de la identidad corporativa, no solamente los colores, sino también de la parte gráfica de la identidad corporativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren este caso. Se supone que el logo es como esta regletica, esta veletica. Y mire cómo se marcan aquí o cómo estos elementos de aquí traen a recordación, obviamente, la parte del logo de identidad pues que tiene el logo. Y esos mismos elementos van por todas partes. ¿Sí? Eso lo hace, por ejemplo, mire, esta marca. Giro. Esta H que ustedes ven acá, ellos la extraen como un elemento y mire, por ejemplo, cómo la aplican aquí. Sí, aplican como las mismas formas que traen a recordación precisamente esa H. Entonces, esos son elementos de composición gráfica que ayudan a generar recordación sobre el tema. Mire, por ejemplo, aquí también. Utilizan como los angulitos, los mismos colores y mire lo que se ve acá. ¿Sí? Son parecidos como las formas son relacionadas como a estas. Mire la manera de colocar los detalles. Entonces, esto ayuda a que obviamente uno entienda que debe tener una unidad gráfica con el logo. Ese tipo de elementos hay que crearlos también porque hacen parte de la identidad corporativa. ¿Sí? Por eso es importante escoger, por ejemplo, la tipografía que sea asociada al concepto. Sí, mire lo mismo que le decía yo acá, mire ellos siempre manejan como estos angulitos, generando la recordación del logo. Y bueno, aquí no veo pues como fotos de las instalaciones, pero dentro de las instalaciones, pues yo que he tenido la oportunidad de entrar allá a la ensambladora, ellos utilizan esa H como un elemento para generar como texturas, pues que también son elementos pues que generan la connotación del posicionamiento de marca. Bueno, no veo aquí, pero bueno, miren por ejemplo, sí, este tipo de cosas. Entonces, mire, en los stands, en todo, tiene los colores corporativos. Mire, por ejemplo, el tema del ángulo. Está aquí también. Está puesto allí. Bueno, ahí pueden ver ustedes todo ese tipo de elementos que ayudan a componer y a generar recordación sobre la marca. Entonces, todo eso hay que aprender a construirlo. Por ejemplo, yo podría generar una textura a partir de este elemento. Entonces, si lo copio, podría generar una textura simplemente replicando ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esto ya después lo puedo simplemente repetir acá y voy a generar, digamos, una textura que pueda acompañar una pieza gráfica. ¿Sí? Supongamos que esto lo voy a poner aquí en este colorcito. El motivo es que ahí está en la posición del botón. Listo, entonces mire que, vamos a colocarlo un poquito más clarito.
Entonces mire que esto puede ser un elemento que me permita asociar, digamos, de alguna manera el fondo, digamos, de una carpeta o alguna otra cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, hay que empezar a construir todos esos elementos dentro del proyecto. ¿Listo? Aquí, lo último que nos falta por ver de este tema es lo que consiste en el manual de identidad corporativa. El manual de identidad corporativa básicamente es un documento que reúne las normas o las ideas que representan visualmente la empresa y lo que quiere comunicar la empresa a través de su identidad corporativa. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, Dime. es que te quería preguntar si para el trabajo, pues para este ejercicio como de portafolio y eso, debe estar, o sea, es como un requisito que esté asociado a la arquitectura, o digamos si alguien tiene un negocio de postre, no sé, o sea, el trabajo puede ser con toda la marca y branding y lo que nos está diciendo asociados a su marca de postre o a lo que sea, por dar un ejemplo. Sí, sí se puede, siempre y cuando, a ver, normalmente para qué utilizan, por ejemplo, ustedes o sus compañeros este conocimiento para aportar, para aplicarlo, digamos, a materias como creatividad empresarial. Creo que ustedes ven una materia que se llama creatividad empresarial o algo así. Bueno, no recuerdo cómo es que se llama, pero tiene que ver con algo empresarial, que ustedes les ponen a montar un proyecto donde es montar una empresa, sí, como hacer como diferentes piezas y no sé qué. Si ustedes pueden hacer las piezas o la identidad corporativa de eso, lo pueden hacer. Solamente tengan en cuenta algo, y es que al final, el trabajo final, lo que pretende es entregar el portafolio de productos de una empresa. En este caso, si el portafolio de productos de ustedes es la empresa, por ejemplo, que están utilizando para esa materia, pueden utilizar este ejercicio para eso. En ese caso, por ejemplo, lo que explicaba Melissa ahorita, si ella tiene, digamos, va a montar un negocio o tiene un negocio de repostería y no sé qué, entonces tiene las fotos de los diferentes productos que tiene. Entonces, por ejemplo, cupcakes, tortas personalizadas, tortas genéricas, postres de tal cosa. Entonces, pues si ella tiene las fotos y todo eso, pues puede construir su portafolio sobre sobre la marca, sobre esa marca, ¿listo? Y sobre ese tipo de productos. En el caso, por ejemplo, de las personas que de pronto no tengan la empresa y que lo quieran hacer como el portafolio propio, pues lo pueden hacer la aplicación orientada a el portafolio personal de ustedes como estudiantes. La clase que viene nosotros vamos a ver es digamos, un tema complementario a este que consiste en la creación de portafolios profesionales. ¿Listo? No quiere decir que ese mismo conocimiento ustedes no lo puedan aplicar a algo, sí lo pueden aplicar a algo, a cualquier tipo de empresa, pero en particular, digamos, va a tener una tendencia, esa parte teórica, a creación de el portafolio profesional y de la hoja de vida. Es decir, yo les voy a explicar a ustedes o les voy a dar tips de cómo crear la hoja de vida. Ya les voy a decir por qué es importante. O sea, cualquier persona pensará como qué bobada, o sea, es que una hoja de vida no debe tener, o debe tener tal información o no sé qué. Sí, pero ya se van a dar cuenta de que no es tan bobada el tema cuando uno realmente está mirando la creación de una hoja de vida desde el aspecto en que lo debería estar mirando, que es que todos los profesionales que hay son la competencia de uno, o sea, todos los profesionales en arquitectura son la competencia de uno. ¿Y cuántos están graduando cada semestre? Eso fue una conversación que tuve con ustedes al principio del semestre, donde les explicaba más o menos eso. Entonces, bueno, ese tema ya ustedes verán si lo aplican, digamos, a una marca propia, de pronto algún negocio que tengan, algún negocio que estén por montar o de, no sé, algo que tengan de creatividad empresarial o alguna cosa así, o si lo aplican directamente al caso personal, ¿sí? De todas maneras, al final sí les va a tocar hacer la hoja de vida y todo eso, entonces en ese caso, pues la hoja de vida, digamos, sí llevaría un loguito que sería el logo propio. Entonces, por efectos de la presentación al final, solamente para el tema de la hoja de vida, pues entonces me presentarían, o sea, les tocaría hacer un logo, además en el caso tal, el logo propio,
que es un logo de más en el caso tal de que quieran hacer o aplicar este trabajo para un proyecto propio, ¿listo? Para un proyecto, digamos, comercial. Ese es el único detalle. De resto, sí, lo pueden aplicar, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, les está explicando el tema del manual de identidad corporativa. Entonces, el manual de identidad es un documento que reúne las normas y las ideas que representan visualmente la empresa y lo que comunica. Ese manual, a grosso modo, tiene estas características. Tiene estos apartados. Tiene la introducción, la presentación, el isólogo, bueno, o el isologotipo, explicación del isotipo, explicación del logotipo, el plano técnico, psicología del color, descomposición de color, tipología, usos correctos e incorrectos. Ese documento lo que busca es que el uso de la imagen corporativa se haga bien, independientemente de cuál sea el medio a través del cual lo estén utilizando. Y lo que hace es escribir las normas para el buen uso y los malos usos que puede tener para el buen uso que puede tener y para el mal uso, es decir, los usos que deberían evitarse, que están afectando el posicionamiento de marca. Entonces dice, hay manuales, bueno, hay manuales de manuales. Con eso me refiero a que hay manuales que son muy completos. Por ejemplo, si ustedes buscan el manual de identidad corporativa de Ecopetrol, es grandísimo, ¿sí? Es bastante completo. Entonces, mire, por ejemplo, en el manual de identidad corporativa usted le dice ingresar acá y van a ver que ellos tienen, está dividido, ¿sí? Incluso por diferente tipo de usuario. Sociedad y comunidad, clientes, accionistas, que supongamos que sea empleados, jubilados y familiares. Entonces, un momentico. Bueno, ya ahí está. Entonces, sistema de identidad visual. Entonces, mire, aquí le explican qué significa el logo símbolo, qué significa el eslogan, cómo debe estar, sí, la tipografía. Mire los tipos de letras, aquí incluso se los ponen a descargar a uno. ¿Esto para qué lo hacen? Porque, por ejemplo, si uno va a contratar a un diseñador para que le haga las piezas gráficas, pues obviamente que el diseñador tenga un récord, un estado del arte de cómo se ha venido manejando la imagen corporativa y de pronto el cambio no vaya a ser muy abrupto entre el tipo de diseño que se venía manejando con respecto al nuevo diseño que se va a manejar. Entonces, a manera de garantizar pues que el posicionamiento de marca se siga dando como se está dando, ¿listo? Habla acerca de la paleta de colores, entonces aquí hay unos colores corporativos, colores complementarios a esos corporativos, las diferentes gamas de colores con su codificación correcta del Pantone. Bueno, este tipo de cosas. Pues por supuesto no quiero entrar, digamos, acá porque mi intención con esto no es que ustedes se vuelvan diseñadores gráficos ni mucho menos, sino que si les interesa, pues ya ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, incluyen el tema de la mascota publicitaria, que es pues como esta iguanita. ¿Listo? Aquí está el manejo de los logosímbolos. Entonces, cómo se debe manejar correctamente. Entonces, logosímbolo solito, mire que él funciona solito en las diferentes posiciones que tiene. Con las letras, entonces puede estar aquí o puede estar acá. Logosímbolos con eslogan, entonces cómo se maneja el eslogan, ¿sí? Por aquí, por acá, no sé qué. Bueno, por ejemplo, es bastante completo. Mire que ellos tienen otras empresas acá que tienen, digamos, con otros manejos. Productos y servicios, entonces aquí está la caracterización de los productos y servicios, el manejo en blanco y negro, no sé qué. Bueno, las diferentes aplicaciones que pueden tener, sistemas de señalización, entonces ellos van hasta el tema de las señales o de la señalética. Bueno, aquí no cargan las páginas, pero en las otras versiones lo pueden ver. Me refiero a estas otras, bueno, si buscan el manual de identidad corporativa de las otras cosas, ahí los pueden.
Si ustedes buscan, por ejemplo, el de Carvajal, entonces también les va a ser bastante extenso. En el Carvajal ellos ponen hasta de qué color tienen que ser los uniformes de los empleados que están en la planta, cómo es la señalética, cómo es la papelería comercial, cómo son las oficinas, de qué color tienen que estar pintadas las paredes, o sea, llega hasta donde uno cree, pues. Y en algunos casos les va a tocar a ustedes, por ejemplo, cuando estén haciendo los interiores de las diferentes empresas, remitirse precisamente a este tipo de documentos para que los vayan conociendo. Aquí digamos que a grosso modo estas partes de aquí son las que contiene el manual. Hay otros que son más completos, otros que son menos incompletos y bueno, eso ya depende de cada empresa, pero lo importante es que como generalidad deberían estar compuestos principalmente por estos apartados que hay acá. Y listo, eso es como la parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que necesito que vayan haciendo para la próxima clase, muchachos? Vamos a hacer el ejercicio de pensar el nombre que ustedes le van a colocar a la empresa o a como ustedes quieren que se vea, que se vean frente, digamos, a la parte comercial. Y van a desarrollar los bocetos para tomarle las fotos y empezar a vectorizarlos. ¿Listo? Entonces, la próxima clase que aspiro yo tener, vamos a hacer el ejercicio de ir vectorizando esos bocetos y vamos a ver algunos comandos que les van a permitir a ustedes darle algunos efectos a los textos, a las formas, a ese tipo de cosas. Porque a la hora de hacer los logos, pues yo me puedo encontrar, por ejemplo, con que los textos no siempre van a estar, por ejemplo, en esta posición, rectos, ¿sí? Sino que yo puedo encontrar, por ejemplo, textos con esta característica o que sigan, por ejemplo, estas formitas o que incluso estén escritos, por ejemplo, en figuras redondas o en formas redondas, que no veo aquí uno, pues, como para... Ah, bueno, por ejemplo, el logo del BMW, es como coloco las letras en esta formita. ¿Cómo le doy, por ejemplo, la letra a las formitas, así como está el logo de Harley Davidson, donde dice Motor Company? Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de efectos, cómo añadir sombritas, brillos, bueno, algunos efectos de capa, este tipo de detalles, por ejemplo, que tiene el logo de Chevron. Sí, estos sombreaditos que ustedes ven aquí, esto es fácil de añadir y esto le da, digamos, enriquece bastante el logo. Entonces, todos esos detallitos los vamos a aprender a hacer. Entonces, la idea es que ustedes vayan trabajando en esto y los vayan vectorizando. Y vamos a ir haciendo asesorías. La próxima clase también después de que hagamos los comandos, vamos haciendo asesorías de pronto entre los estudiantes que ya tengan o que ya hayan adelantado ese tema y que de pronto no sepan cómo hacer alguna cosa allí. ¿Listo? Entonces busquen ejemplos, busquen la metodología para hallar el nombre, léanse el documento que les coloqué allí para que lo descargaran y lo puedan leer para que tengan los consejos a la hora de pensar en los nombres y todo eso. Y la próxima clase entonces hacemos la revisión de por lo menos esa parte y les pongo ya a conocimiento de ustedes las pautas de la entrega. ¿Listo? Para que ya sepan en Profe, qué qué pena, una pensar. pregunta. Ajá. Al principio vos colocaste los links, pero a mí se me salió un momentico de la página de Zoom y ya no los tengo. Listo, ¿Esos ya se los voy a volver esos a van a poner quedar allí. en la plataforma o los vas a volver a mandar por aquí? O... No, ya los voy a volver a colocar por acá. Para que Ah, ok, dale, gracias. Listo, entonces ya los voy a copiar otra vez aquí y se los mando. Ahí los volví a poner. Profe, Cuénteme. tengo una pregunta. Pues la entrega del segundo corte es dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues leyendo el instructivo, hay una parte que no tengo clara que dice que se deben identificar las características y detalles del proyecto, que debe estar expresado de manera gráfica. Sí, ¿a qué me refiero con eso? A que yo lo que quiero que hagan con ese plano que yo les compartí para que ustedes coloquen, lo ambienten, es, por ejemplo, una infografía explicando, digamos, por ejemplo, las áreas, sí, como si uno estuviera dando a conocer
la infografía de un apartamento. Ya. Un momentico, a ver si encuentro aquí. A ver si de pronto encuentro aquí algo que dé como la idea. O sea que, digamos que la imagen que pides ahí de 1280 por 960 es una imagen y la infografía sería otra, ¿sí o no? No, dentro de esa misma imagen, o sea, lo que yo pretendo es que si ustedes más o menos tienen una, es que no busco aquí, bueno, estas están muy complejas, o sea, muy completas, pero si yo lo que busco es más o menos, digamos, yo tengo una vista que me permite ver toda la parte asociada, entonces poder colocar, por ejemplo, flechitas que diga, este es el baño y tiene un área de tanto por tanto. Este de acá es el cuarto principal y tiene un área de tanto por tanto, no sé qué, ¿sí? Sí, como si usted estuviera explicando, digamos, ¿cómo se le llaman a esos planos? Eso es una planta ambientada, ¿no? Como en las revistas de, pues, de las constructoras que aparecen en las áreas. Es correcto. Sí, Ya. pille, por ejemplo, lo que dice acá, mire, alcoba, tanto por tanto, ¿sí? Baño, tanto por tanto, ropa, no sé qué. Entonces, por ejemplo, usted puede colocar al ladito, le puede colocar, apartamento cuenta con unos acabados en pisos de no sé qué, no sé cómo, una cocina integral de sí sé cuánto, sí, es como la descripción de eso, como si usted estuviera vendiendo ese apartamento y quiere dar a entender a la persona que tiene el medio cuáles son las áreas que tienen, que puede más o menos ubicar. Sí, es más o menos como eso. O sea, no es nada complicado, la verdad, es simplemente mencionar algunas cositas ahí como a manera de poder vender el proyecto, ¿sí? Como por ejemplo, mire lo que hacen acá. Mire que sacan unas cositas aquí y colocan unos textos así con unas referencias de medidas, bueno, como cositas así por el estilo. O sea, que no quede, digamos, tan render, sino también que tenga cierta información técnica. Por ejemplo, que usted le puedan colocar cuál es el rango de apertura de las puertas, como se ve aquí, y ese tipo de cositas. Ah, ya. Listo. Es más eso. Listo, muchachos, nada, eso es el trabajo. Entonces, bueno, nada, continuamos la próxima clase viendo algunos comandos y por supuesto complementando esta información teórica con otra partecita que nos queda pendiente por ver, que ya eh, está relacionada con el trabajo final. Yo creería que esa información teórica la vamos a ver dentro de 15 días porque dentro de 8 lo que vamos a hacer es asesorar las ideas que ustedes tengan y ver algunos comandos que les permitan a ustedes precisamente utilizar la herramienta Illustrator con esa función. ¿Listo? Bueno, no es más, muchachos. Cualquier inquietud, ya saben que a través del correo electrónico con mucho gusto y listo, nos pillamos en 8 días si Dios quiere. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Bueno, profe. que estén Gracias, bien. profe. Muchachos, para los que están aquí, que ya accedieron de de Laboratorio Digital 2, voy a cerrar la sesión y voy a volver a abrir otra nueva para que de pronto no vayan a quedar ahí mezclados, ¿listo? Entonces voy a cerrar esta sesión para que vuelvan a ingresar, ¿bien? Ya lo voy a hacer.